Era una madrugada como cualquier otra en Puerto Rico. El sol aún no había salido, cuando un ciudadano que transitaba por la avenida Paseo de los Gigantes en Carolina se detuvo en seco. Frente a una iglesia, en medio de la calle, 3 cuerpos humanos yacían apilados uno sobre otro, completamente desnudos, cubiertos de tierra y sangre. La escena era algo que jamás había visto, algo que no debería existir en ningún lugar del mundo. Sus manos temblaron al marcar el 911. Lo que ese hombre no sabía es que 5 horas antes, en otro rincón de la isla, otros 2 cuerpos habían sido abandonados en condiciones idénticas. 5 jóvenes, 5 vidas, una sola noche de terror. ¿Qué pudo haber llevado a que 5 seres humanos fueran sometidos a tortura extrema, mutilados, golpeados hasta la muerte y exhibidos como advertencia en las calles de Puerto Rico? ¿Quiénes eran estas víctimas? ¿Y por qué sus cuerpos llevaban un mensaje tan escalofriante que hasta los investigadores más experimentados quedaron congelados al verlo? Esta es la historia de la masacre de octubre de 2025. Un caso que sacudió a Puerto Rico hasta sus cimientos y que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. Bienvenidos a Rastros del Pecado. 7 de octubre de 2025, 3:26 de la madrugada. En la marginal de la calle Roosevelt, barriada Figueroa, Santurce, las autoridades reciben el primer reporte. 2 cuerpos masculinos han sido encontrados en la vía pública, desnudos, con señales evidentes de tortura. Los agentes que llegan a la escena se enfrentan a una imagen que quedará grabada en sus memorias para siempre. Nathan Borges y Wilber Javier Hermoso Ramírez, ambos de apenas 18 años, yacen sin vida. Sus cuerpos muestran múltiples impactos de bala, golpes severos en todo el cuerpo y un detalle que congela la sangre. A ambos les falta un dedo de la mano. Han sido amputados. Las evidencias en la escena son mínimas. Solo 3 casquillos de bala y una pieza de ropa. Los cuerpos están atados. Todo indica que fueron torturados en otro lugar y luego transportados hasta este punto para ser exhibidos. 5 horas después, a las 8:20 de la mañana, una segunda escena, aún más perturbadora, se descubre en Carolina. Un ciudadano que pasa por la avenida Monserrate, específicamente en el Paseo de los Gigantes final, frente a la iglesia Mission Board Nueva Cosecha, se encuentra con una imagen de pesadilla.
3 cuerpos masculinos están apilados uno sobre otro, completamente desnudos, cubiertos con arena y tierra, como si hubieran intentado enterrarlos superficialmente, pero desistieron. Estos 3 hombres también presentan señales extremas de tortura, golpes brutales, quemaduras, y al menos a uno de ellos también le falta un dedo. Pero a diferencia de la primera escena, estos 3 no tienen impactos de bala. Fueron asesinados a golpes, molidos a golpes, según describirían los investigadores. Las víctimas son identificadas rápidamente. Jean Daniel Santana Márquez, de 18 años, estudiante universitario de Trujillo Alto, que soñaba con ser cantante y compositor. Eliezer Derrickson Mason, de 30 años, ciudadano dominicano que residía en Barrio Obrero. Y Ramón Pierret, de 41 años, también dominicano, identificado por un amigo cercano con autorización de su madre. 3 vidas más, 3 familias destrozadas, y una pregunta que comienza a resonar en toda la isla. ¿Qué conexión tienen estos 5 asesinatos? Nathan Borges y Wilber Javier Hermoso Ramírez. 2 jóvenes de 18 años que vivían en diferentes sectores de San Juan. Nathan residía en el sector Embalse San José, en Atorrey, mientras que Wilber vivía en la calle Cortijo, Barrio Obrero. Ambos con toda la vida por delante, ambos encontrados juntos, torturados y ejecutados. Pero la historia más desgarradora es la de Jean Daniel Santana Márquez, un estudiante universitario de 18 años que se había graduado de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini. Su padre, Benji Santana, describió a su hijo en un desgarrador mensaje en Facebook como un adolescente muy bueno, amoroso y sin malicia callejera, que no merecía partir de este mundo de esa manera. Los otros 2 hombres eran ciudadanos dominicanos: Eliezer Derrickson Mason, de 30 años, y Ramón Pierret, de 41 años, ambos residentes en Barrio Obrero, Santurce. Según los reportes, ninguno de los 5 tenía antecedentes penales significativos relacionados con narcotráfico. Y sin embargo, todos terminaron siendo víctimas de una de las ejecuciones más brutales que Puerto Rico ha presenciado en años. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo terminaron estos 5 jóvenes en manos de sus verdugos? ¿Fueron víctimas inocentes o se vieron envueltos en algo que escapó de su control? Las autoridades comienzan a trazar las primeras hipótesis, pero la verdad sigue siendo esquiva. Lo que hace que esta masacre sea diferente a cualquier otro crimen en la historia reciente de Puerto Rico no es solo la brutalidad, es el mensaje. Los 5 cuerpos fueron encontrados desnudos. Esto no es casualidad. En el mundo del narcotráfico, despojar a las víctimas de su ropa es una forma de humillación extrema. Es quitarles hasta la última pizca de dignidad antes de exhibirlos como advertencia. Pero hay más. A 3 de las 5 víctimas les cortaron dedos de las manos. Esta mutilación específica es un mensaje directo del bajo mundo criminal. La policía de Puerto Rico lo confirmó.
Las víctimas en ambas escenas tenían un dedo cortado, lo que describieron como un mensaje del bajo mundo. ¿Qué significa esto? En el lenguaje de los carteles, cortar un dedo puede tener varios significados. Puede ser castigo por haber robado algo. Puede ser advertencia a otros de que esto les pasará si traicionan a la organización. O puede ser una forma de extraer información mediante tortura. Los cuerpos en Carolina estaban apilados uno sobre otro y cubiertos con arena o tierra, como si hubieran intentado ocultarlos superficialmente, pero finalmente decidieron dejarlos a la vista. Los cuerpos en Santurce fueron dejados en medio de la calle, atados, para que cualquiera los viera. Ambas escenas fueron diseñadas para ser encontradas, fueron diseñadas para enviar un mensaje, y ese mensaje era claro: esto es lo que les pasa a quienes nos traicionan. Expertos en criminalística y narcotráfico comenzaron a analizar las escenas. Carlos J. Boria Guanil, catedrático auxiliar de la Universidad Interamericana y ex miembro del Negociado de Investigaciones Especiales, con 17 años de experiencia, declaró que estos son hechos macabros de violencia generada por narcotráfico, diseñados para llamar la atención de las autoridades y de algún bando contrario. El coronel José J. García Díaz, comisionado de la Policía Municipal de Humacao y ex jefe del negociado de drogas, añadió que las características presentan apariencia de que este caso tiene que estar vinculado al narcotráfico, bien sea porque un cargamento de drogas llegó incompleto, alguna deuda de drogas o información que dieron que no debieron haber dado. Mientras las familias lloraban a sus muertos, las autoridades comenzaron a conectar los puntos. El superintendente de la policía, Joseph González Falcón, reveló información crucial durante una conferencia de prensa. Según la inteligencia que manejaban, estos asesinatos estaban directamente relacionados con un cargamento robado de cocaína. La teoría que cobró más fuerza fue devastadora. Estos 5 jóvenes habrían sido secuestrados, torturados, para extraerles información sobre el paradero de un cargamento de drogas y luego ejecutados como escarmiento. González Falcón explicó que Puerto Rico estaba viviendo un momento de alta tensión en el mundo del narcotráfico. Las rutas de la cocaína estaban cambiando. Antes, las organizaciones criminales utilizaban mucho la ruta del este, desde las Islas Vírgenes Británicas, St. Cruz y St. Thomas hacia Vieques, Culebra y el este de Puerto Rico. Pero ahora las cosas habían cambiado. República Dominicana se estaba usando como almacén de drogas y la nueva ruta salía de ese país hacia el norte, siguiendo hacia el este para llegar a la costa norte de Puerto Rico. Y con este cambio de rutas había llegado algo más: escasez de cocaína. El superintendente reveló que el precio del kilo de cocaína había aumentado drásticamente. Hace varios meses, un kilo de cocaína costaba entre $9,000 y $10,000. En octubre de 2025, ese precio había saltado a entre $12,000 y $14,000. Esta escasez y este aumento de precios habían desatado una guerra brutal entre organizaciones criminales por el control de los cargamentos. Y cuando un cargamento desaparece, cuando alguien roba drogas que valen millones de dólares, las consecuencias son letales.
La teoría que manejaban las autoridades era escalofriante. Estos 5 jóvenes fueron secuestrados porque alguien creía que tenían información sobre un cargamento robado de cocaína. Fueron llevados a un lugar aislado. Allí fueron torturados sistemáticamente. Les cortaron dedos para hacerlos hablar. Los golpearon brutalmente. Y cuando ya no pudieron extraer más información, o cuando decidieron que el mensaje debía ser enviado, los ejecutaron. A 2 de ellos les dispararon. A los otros 3 los molieron a golpes. Luego sus cuerpos fueron desnudos para humillarlos incluso en la muerte, y transportados a 2 ubicaciones estratégicas para ser exhibidos como advertencia. Pero la masacre de los 5 jóvenes no fue un evento aislado. Las autoridades comenzaron a conectarla con otros asesinatos que habían ocurrido en los días previos y posteriores. El 6 de octubre, un día antes del hallazgo de los cuerpos, Héctor Alcanda Domínguez, de 33 años, fue asesinado a puñaladas en el callejón El Niño, en Barrio Obrero, Santurce. Este hombre tenía antecedentes penales por tentativa de asesinato y robo agravado. ¿Conexión? El superintendente González Falcón indicó que este crimen podría estar relacionado con el robo del cargamento de cocaína, aunque no reveló exactamente cómo. Luego, el 11 de octubre, 4 días después de la masacre, Eris Espinal de Peña, de 32 años, fue ultimado a balazos mientras salía de una discoteca en Puerto Nuevo. Una joven emprendedora de 23 años, completamente inocente, recibió un balazo en un codo y fue atropellada por los gatilleros mientras huían. Las autoridades también vincularon este asesinato con la cadena de violencia desatada por el cargamento robado. Y no terminó ahí. El jueves siguiente al hallazgo de los cuerpos, en un pastizal de la carretera PR21, cerca de la estación del tren urbano Rafael Martínez Nadal, en Puerto Nuevo, fue encontrado el cadáver semidesnudo de Willy J. Cruz Santiago, de 45 años. Esta víctima residía en la barriada Figueroa, en Santurce, el mismo lugar donde habían aparecido los cuerpos de Nathan y Wilber. Cruz Santiago había sido arrestado en septiembre por violación a la Ley de Sustancias Controladas, otra pieza más del rompecabezas. Lo que estaba quedando claro era que Puerto Rico estaba viviendo una ola de violencia sin precedentes, impulsada por una guerra entre organizaciones de narcotráfico. Octubre de 2025 fue el mes más violento del año, con 46 asesinatos, 13 más que el año anterior en el mismo periodo. Y la gran mayoría de estos casos estaban directamente relacionados con el narcotráfico y las luchas internas entre organizaciones criminales. Estos grupos pretenden sembrar el miedo y controlar sus territorios para proteger sus intereses ilegales, declaró el superintendente González Falcón. Desde el momento en que se descubrieron los cuerpos, se formó un grupo especial de trabajo para investigar la masacre. Este equipo estaba compuesto por oficiales de las divisiones de drogas, inteligencia y del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina y San Juan. También se sumaron al caso el Centro de Recopilación, Análisis y Diseminación de Inteligencia Criminal, conocido como CRADIC, y oficiales federales. Cada 2 semanas este grupo se reunía para actualizar los avances del caso. Si obtenía nueva información, las reuniones se volvían semanales. Las autoridades comenzaron a revisar cámaras de seguridad en la ruta que conectaba ambas escenas del crimen.
Buscaban cualquier vehículo sospechoso que hubiera transitado durante la madrugada. Analizaban información publicada en redes sociales. Seguían pistas sobre posibles vínculos de las víctimas con el narcotráfico. Pero los avances eran lentos, muy lentos. El Instituto de Ciencias Forenses también jugaba un papel crucial. Estaban procesando toda la evidencia pericial recolectada en ambas escenas. Los 3 casquillos de bala encontrados en Santurce, la pieza de ropa, las muestras de ADN, los análisis balísticos, todo estaba siendo procesado meticulosamente para intentar identificar a los responsables y determinar las causas exactas de muerte de cada víctima. Pero estos procesos toman tiempo, y mientras tanto, las familias esperaban justicia, esperaban respuestas. Sin embargo, conforme pasaban las semanas y los meses, una realidad se iba haciendo cada vez más evidente. Este caso podría quedar sin resolver. Hasta el día de hoy, no hay sospechosos públicamente identificados. No ha habido arrestos. La masacre de los 5 jóvenes se ha convertido en uno de los casos criminales pendientes más impactantes de 2025 en Puerto Rico. Un crimen que conmocionó a toda la isla, que dejó 5 familias destrozadas y que parece estar hundiéndose lentamente en el olvido de los archivos policiales sin resolver. Para entender completamente esta masacre, es necesario comprender el papel que juega Puerto Rico en el narcotráfico internacional. Según la Administración de Control de Drogas, la DEA, Puerto Rico es uno de los lugares de tránsito más importantes en el Caribe para la cocaína destinada a Estados Unidos continental. Los narcotraficantes utilizan la isla como punto intermedio en la ruta que va desde América del Sur, principalmente Colombia y Venezuela, hasta los mercados lucrativos de Nueva York, Florida y otras ciudades estadounidenses. Puerto Rico fue el estado o territorio de Estados Unidos con la 4ª mayor cantidad de incautaciones de cocaína, según reportes de la DEA. Estas incautaciones indican que los traficantes continúan utilizando a Puerto Rico como un lugar de tránsito importante en el Caribe. Los métodos son variados. Usan embarcaciones rápidas que cruzan el Canal de Mona desde República Dominicana. Ocultan drogas en contenedores de carga que llegan al puerto de San Juan. E incluso utilizan aerolíneas comerciales, escondiendo cocaína en el equipaje de pasajeros o en cavidades corporales. En octubre de 2025, justo cuando ocurrió esta masacre, las autoridades estaban decomisando cargamentos millonarios de cocaína. El 8 de octubre, la patrulla fronteriza decomisó 165 kilos de cocaína en el puerto de San Juan, valorados en aproximadamente $4 millones. Semanas después, en diciembre, decomisaron otros 424 kilos, valorados en $6.7 millones. Estas incautaciones demuestran la magnitud del narcotráfico que fluye constantemente por la isla. Pero cada kilo decomisado representa millones de dólares perdidos para las organizaciones criminales. Y cuando se pierde dinero en este mundo, alguien tiene que pagar. A veces con su vida. Detrás de cada estadística
Detrás de cada cuerpo encontrado, hay una familia destrozada. Benji Santana, el padre de Jan Daniel, escribió un mensaje en Facebook que partió el corazón de Puerto Rico. Hasta el sol de hoy y hasta siempre, yo tengo una sola visión de mi hijo, y es que era un adolescente muy bueno, amoroso y sin malicia callejera que no merecía partir de este mundo de esa manera. Muchas veces no tenemos el control de algunas cosas, de las acciones que tomen nuestros hijos. Hoy me toca a mí cargar con este dolor que es para siempre y seguir hacia adelante agarrado de Dios. Las familias de Nathan, Wilber, Eliezer y Ramón también están viviendo ese mismo infierno. Algunos de ellos tienen que cargar con el peso de no saber exactamente qué pasó, de no tener respuestas, de ver que el caso se enfría con cada día que pasa. La madre de Ramón Pierrette tuvo que autorizar a un amigo para que identificara el cuerpo de su hijo. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo se sigue adelante cuando tu ser querido fue torturado, mutilado y exhibido como un trozo de carne en medio de la calle? Puerto Rico vivió un año de violencia extrema en 2025. Más de 450 asesinatos, 18 feminicidios, 7 masacres. Muchos jóvenes y personas inocentes perdieron la vida, y detrás de cada uno de esos números hay familias como la de Benji Santana, cargando con un dolor que nunca sanará, agarradas de la fe, intentando encontrar sentido en medio del caos y la violencia que ha consumido a su isla. La masacre de octubre de 2025 en Puerto Rico no es solo un caso sin resolver, es el símbolo de una crisis más profunda. Es el reflejo de cómo el narcotráfico ha penetrado cada rincón de la sociedad, convirtiendo las calles en campos de batalla y a los jóvenes en víctimas colaterales de una guerra por el control de las drogas. 5 vidas fueron arrancadas brutalmente esa noche. 5 jóvenes que tenían sueños, familias, futuro, y todo fue borrado en un acto de violencia calculada, diseñado para enviar un mensaje.